El tema de este momento, la crisis que le espera al mundo es trascendental en este tiempo. Hay una gran crisis sobre la faz de la tierra que nosotros quizás todavía no la dilucimos muy bien, pero la palabra de Dios nos explica de una manera clara y enfática que la crisis que sobrevendrá sobre la faz de la tierra es algo trascendental. Vamos a orar a nuestro Dios antes de dar inicio a este tema. Los invito a que oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, nos presentamos delante de usted como hijos suyos. Venimos en el nombre y en los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Venimos, Padre, para adorarle y para glorificar su santo y bendito nombre, Padre, y para agradecerle, amado Dios, la oportunidad que nos regala de la vida, la salud, los cuidados, los deseos de adorarle y también por el perdón de nuestras imperfecciones y transgresiones y pecados. Le suplicamos, amado Dios, que se quede con nosotros y que nos dé su bendición. Muchas gracias, Padre, por escucharnos y porque hasta el día de hoy usted siempre ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Decíamos que una gran crisis le espera al mundo en estos últimos días. Ahora en este tiempo donde todo el mundo está a la expectativa de las cosas que han de surgir, quiero decir con toda claridad que hay una lucha en el corazón de los seres humanos, una lucha por la preeminencia, una lucha que a uno lo sobrepone porque el mundo en que vivimos está envuelto en una crisis trascendental y para nadie es oculto de las cosas que están pasando, las cosas que están surgiendo o las cosas que se están dando en el mundo, de las cuales nosotros somos testigos. La lucha más trascendental que le espera al mundo es una crisis nunca vista. Tal vez hasta el día de hoy los seres humanos no han visto las calamidades que han de venir sobre la faz de la tierra, pero la palabra de Dios, que vamos a explicarlo más adelantito, la palabra de Dios nos dice claramente de las cosas que han de venir. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12 y versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. La palabra de Dios es de una manera clara y enfática, donde está diciendo que el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra va a ser angustiado en la crisis que ha de venir y que muchos de los que ahora ya duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahora, todo esto prácticamente la palabra de Dios le llama en el tiempo del fin la crisis que nos espera, una crisis final. Pero más que todo, la palabra de Dios se enfoca en todos aquellos que no adoran a Dios, aquellos que su adoración se la dan ya sea a un objeto o ya sea a una persona. En este caso, la palabra de Dios nos está diciendo claramente de que el mundo va a entrar en una crisis donde nunca ha sido como hasta el tiempo de hoy. Todos aquellos que adoran a Dios
se levantarán para heredar la vida eterna. Pero aquellos que nunca adoraron a Dios, sino que usaron un medio para querer llegar a Dios, estarán confundidos. Todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, recibirán la marca de la bestia en sus frentes. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, de la palabra de Dios, 12, 14 en adelante. Está diciendo claramente que el pueblo de Dios se va a levantar un tiempo donde el pueblo de Dios va a ser perseguido por un poder que hasta el día de hoy es un poder perseguidor. Así se conoce en la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios de que será levantada una imagen, la imagen de la bestia. Y todo aquel que reciba la marca de la bestia en sus frentes o en su mano derecha, entonces él también beberá del vino del ardor de la ira de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, del cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Dice la palabra del Señor, porque estos no adoraron a Dios, ni tampoco adoraron en el día santo del Señor. Y continúa diciendo, y el humo de su tormento sube para siempre, por los siglos de los siglos, los que adoraron a la bestia y a su imagen, y no tienen reposo ni de día ni de noche, por los que reciben la marca de su nombre. Así que en la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El texto bíblico nos explica de una manera muy clara y enfática de que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero también aquellos que adoran a Dios y nunca recibieron la marca de la bestia, esos adoran a Dios. Entonces, cada uno de nosotros podemos entender, hay un día que Dios está pidiendo y dice claramente que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, pues aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ahora nosotros podemos ver, la palabra de Dios está invitando, está llamando para todas aquellas personas que se dicen ser adoradores de Dios, para todas aquellas personas que dicen que pertenecen ya sea a una iglesia o a una congregación, como quiera llamarle. Pero la palabra de Dios está diciendo de una manera clara de que nosotros debemos de adorar a nuestro Dios y no permitir adorar a la bestia y a su imagen. Porque la paciencia de Dios ha llegado a su límite. La gracia prácticamente se ha determinado para todos los moradores de la tierra. Ahora la gran pregunta es, ¿el pueblo de Dios o el cristiano está preparado para la prueba final que le espera sobre la faz de la tierra? ¿El pueblo de Dios o aquellos que se llaman cristianos estarán preparados para la prueba final que le espera a la raza humana en esta tierra? Pues quiero decirles, Dios está sellando a su pueblo con el sello del Dios vivo. Dios está esperando que cada uno de aquellos finalmente sean sellados con el sello de Dios, que sean sellados en su frente y en la mano derecha. Entonces nuestro Dios está buscando a todos aquellos adoradores que adoran a Dios y que ellos nunca se han prestado para pisotear los santos mandamientos de nuestro Dios. Nuestro Dios es el intercesor de cada uno de nosotros. Y todos aquellos
que han rechazado la misericordia de Dios y aquellos que duermen en el polvo de la tierra y que nunca ellos adoraron a Dios, entonces serán levantados para confusión perpetua, para recibir la ira de Dios que ha sido derramada sobre aquel mundo impío, sobre el mundo impertinente. Pues la palabra de Dios menciona en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12 del profeta Daniel, está diciendo la palabra de Dios en el capítulo 12 y versículo 7. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 12 y versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual hizo con su mano derecha y su mano izquierda que las levantó hacia el cielo. Y juró por aquel que vive para siempre que el tiempo ya no se iría más. El tiempo prácticamente se ha acabado. Ahora nosotros debemos de saber de que el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, va a ser dispersado, porque el pueblo de Dios está por todas partes y será cumplida la palabra de Dios, porque Dios trae perdón para su pueblo. El varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo ya no sería más. Porque el tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo de Dios, todas estas cosas se habrán cumplido. Ahora, la palabra de Dios dice cuando se termine o cuando se acabe la dispersión del pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios ha terminado su trabajo sobre la faz de la tierra. Ya no habrá entonces más misericordia. Ya a la gente no se le podrá invitar a que abandone sus pecados o su vida en que vive, porque la misericordia se habrá terminado. Y cuando la misericordia se termine, la gracia se cierra para todos los pecadores. Ahora los pecadores irán caminando por todas partes, por el norte, el sur, a diestra y a siniestra, buscando quien le predique la palabra de Dios, mas nadie le predicará, porque la gracia se habrá terminado. El pueblo de Dios ya no puede predicar, porque la palabra de Dios dice que la gracia se ha terminado. Y cuando la gracia se termina, es que perdón para pecados ya no va a haber. Por eso Dios quiere que hoy que hay gracia, hoy que hay misericordia, y hoy que todavía estamos al alcance del perdón de nuestras imperfecciones y pecados, ahora nosotros tenemos que acercarnos a Dios para pedirle que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos perdone, el que nos lave, que nos limpie y nos purifique de todas nuestras iniquidades. Porque se acaba la gracia. El pueblo de Dios, mis amados amigos, mis amados hermanos, tendrá que hacer uso de esta gracia maravillosa que Dios nos regala antes que todas las cosas terminen. La ira de Dios, mis amados hermanos, terminará muy pronto. Y entonces vendrán lo que se llama las postreras plagas, que son derramadas sobre los impíos, como menciona en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 y versículo 1. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16 y versículo 1. Y oí una gran voz que decía, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente plaga maligna, una úlcera, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Note qué cosa más terrible. Las personas, por no haber aprovechado la misericordia de Dios, por no haber aprovechado la gracia que Dios está dando en este tiempo, permiten que llegue el tiempo cuando la gracia se termina. Y cuando la gracia se termina, muchos
de aquellos que no aprovecharon la gracia en este tiempo, estarán buscando todavía gracia y más gracia no habrá. Porque el texto bíblico está diciendo bien claro, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente plaga maligna, una úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. Pero ¿qué es esto que los hombres tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen? Son aquellas personas que han estado adorando en las iglesias apócrifas, en las iglesias donde no guardan los mandamientos de Dios, iglesias que se oponen a la palabra de Dios, se oponen al mandamiento de Dios y por tal razón no se someten y no están bajo la gracia de Cristo. Por esa razón estas iglesias son iglesias con una doctrina apócrifa, una doctrina que no sirve para salvar a nadie, simplemente para ser expuesta ante el mundo, y el mundo la recibe con facilidad porque ellos no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren vivir bajo la gracia de Dios. El Espíritu Santo no está usándolos a ellos, porque el Espíritu Santo está muy retirado de ellos, porque ellos con sus actitudes, con su comparecer, entonces ellos se han apartado de la gracia divina y el Espíritu Santo se ha separado. Por tal razón, no hay gracia ya para ellos. Y dice la palabra de Dios, dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente plaga maligna, una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron también a su imagen. La imagen de la bestia es el símbolo de Roma. Y ellos, los que adoran en la iglesia, que tiene el símbolo de Roma, el cual es el día domingo, entonces todas las religiones que adoran en día domingo reciben la marca de la bestia, la marca de Roma. Por tal razón se les está invitando que salgan de sus iglesias y que entren en la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. Es la iglesia, decir así, adventista del séptimo día del Evangelio eterno. Por eso nosotros estamos invitando que todas aquellas personas que se congregan en una iglesia donde no guardan los mandamientos de Dios o que les enseñan que los mandamientos de Dios están abolidos, entonces deben de salir de esas iglesias inmediatamente, porque esas iglesias los están llevando prácticamente a la destrucción repentina, a la destrucción completa, porque se oponen al mandamiento de Dios. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Note que está hablando de las plagas o los juicios de Dios que vienen sobre la faz de la tierra después que la gracia se termine, después que el Espíritu Santo se retire de la tierra. Entonces ya no habrá más gracia para nadie. Entonces todas aquellas personas que nunca quisieron abandonar sus iglesias, donde no les enseñan a guardar los mandamientos de Dios, o mejor dicho, donde les prohíben que guarden los mandamientos de Dios, que son 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20, allí tenemos que leerlos completamente, donde dice la palabra de Dios que todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo, y los que no reciben la marca de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, dice Apocalipsis 16:3. Y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, porque has juzgado así, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen. Entonces, la palabra de Dios está diciendo claramente de que este es un castigo por lo que ellos hicieron. Estas personas derramaron la sangre de los santos profetas, de los santos apóstoles y de los patriarcas. Entonces, claro, Dios les va a dar a beber sangre porque se lo merecen. La ira de Dios que está derramada sobre la faz de la tierra, nosotros sabemos que muy pronto, cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, entonces
la palabra de Dios menciona que el Espíritu Santo también se va a retirar de la tierra. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Yo tengo un librito conmigo que se llama Historia de la Redención. Vamos a leer Historia de la Redención en la página 19, 17 y 18. En la página 17 y 18. Dice así. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que había planeado la creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador. Entonces, nosotros vemos que Dios que creó la tierra, juntamente con Jesucristo, entonces dice que aquí había de emprender un gran trabajo, un trabajo hermoso, salido de las manos del Creador. Entonces, cuando Dios creó la tierra con las montañas y las llanuras, en medio de los ríos y los lagos, y la tierra era una vasta llanura, ya que el paisaje era ininterrumpido, las colinas y las montañas no altas ni abruptas. Entonces, ahora que forman prácticamente esas colinas onduladas sobre la faz de la tierra, entonces no se veían rocas tan grandes como se ven ahora, escarpadas ni desnudas, porque la faz de la tierra las cubría. Las aguas estaban distribuidas de una manera tal que las colinas y las montañas se veían bellísimas en su altura, adornadas con los planes y las flores. Ahora nosotros vemos de que Dios creó la tierra bonita y hermosa, pero la tierra ahora está toda herida, porque el mismo pecado que hay sobre la faz de la tierra, entonces ha hecho que las montañas, ellas estén prácticamente abruptas, aunque Dios definitivamente, Él está diciendo que Él creó la tierra y la creó bonita. Pero dice ahora que la tentación y la caída que vino de Satanás, cuando Satanás formó dice que Satanás formó sobre la faz de la tierra todo tipo de animales, inclusive la serpiente que entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, mientras volaba, su aspecto es resplandeciente y semejante al oro reluciente. Y está hablando de que Satanás, que usó a la serpiente para engañar a Adán y a Eva, entonces ahora la tierra ya no es como antes. El tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto recibiría el conocimiento nuevo y superior que le aguardaría igual a Dios. Y le llamó la atención a ella, y asimismo comió a su gusto del fruto del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y descubrió que no solo era ofensivo, sino que además era delicioso y inofensivo. Además era delicioso y estimulante, y le dijo por causa de sus maravillas y sus propiedades para impartir sabiduría de Dios. Entonces, la gran mentira de Satanás es que le dijo a Eva que cuando ella comiera de este fruto iba a ser igual a Dios, cosa que no fue así. ¿No habían comido acaso del árbol de la vida que preparaba la inmortalidad? Entonces le dijo inmediatamente que Dios los estaba engañando. Las palabras de Satanás hacia la pareja, Adán y a Eva, para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. El tentador arrancó el fruto y se paseó por Eva, y ella lo tomó. Y ahora bien, dijo el tentador, si le había prohibido aún que lo tocaran, ¿por qué no había muerto? Y le dijo entonces que no experimentaría ningún daño ni de la muerte al comer del fruto. Y Eva vino y comió. Y así fue como ella desobedeció a Dios. Ahora vemos nosotros, el pecado entró a la tierra, y de esa manera entró lo que nosotros conocemos como que es la marca de la bestia. Entonces, si las personas en este tiempo que dicen adorar a Dios, se les está llamando, se les está invitando para que ellas salgan de una iglesia apócrifa, de una iglesia donde no les hablan la verdad, donde no les hablan ni les dicen el desengaño que deben de tener, sino que viven engañados por mucho tiempo. Además de que tienen una santa Biblia en sus manos, las personas permiten ser engañadas.
lo que no debe ser justo delante de Dios, porque Dios ha preparado a las personas para que ellas puedan escuchar y leer la santa palabra de Dios y no permitir que nadie los engañe. Una cosa que aquí no está en la palabra de Dios, no deben de creerla a ningún predicador, a ningún pastor que les quiera indicar a que ustedes hagan algo que en la Biblia no está escrito, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios está plasmada en la Santa Biblia y nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios a través de abrir este santo libro de Dios y poder leer en él y conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De otra manera, sabemos nosotros de que la caída de Satanás vino por la desobediencia. Ahora nosotros también tenemos que entender que si nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, también podemos tener una caída. Por eso tenemos una santa Biblia en nuestras manos, de la cual nosotros podemos echar mano y leer de ella, y así prepararnos para cuando aquel gran día venga, entonces nosotros estamos preparados delante de nuestro Dios. La ira de Dios se manifiesta sobre los desobedientes, sobre los ingratos, sobre los impíos, sobre los desleales, sobre los calumniadores, sobre los intemperantes, sobre los crueles, los aborrecedores de Dios, aquellas que no tienen amor por nada. Eso dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener o ser personas amorosas, cariñosas, comprensivas, benevolentes con todas aquellas personas que se acercan a nosotros. El problema consiste que como nosotros no conocemos la palabra de Dios, practicamos cosas incorrectas y entonces Dios quiere que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Además de eso, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 3, dice la palabra de Dios y el versículo 1. Vamos a leer. Segunda de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, implacables, crueles, aborrecedores de Dios, más aborrecedores de lo bueno más que de Dios, traidores, impetuosos, vanidosos, amadores de placeres y amadores de maldades más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, han negado la eficacia de ella. A estas personas no te mezcles con ellas, evítalas. La palabra de Dios nos ha advertido a nosotros por años, nos ha dicho que en el mundo hay muchas personas que aparentan ser personas bondadosos, cariñosos, pero no lo son. Personas comprensivas, pero no lo son. En este tiempo hemos llegado prácticamente a una época donde ahora las personas desconfían del que está a la par. Desconfían aún de las que duermen con ellos. Desconfían de la persona que está junto a ellos. Por eso las personas no albergan a nadie en sus casas. Porque como la maldad es tan grande, ahora todo el mundo desconfía de todas las personas. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente, el tiempo que ha llegado es un tiempo donde solamente hay gente peligrosa, hay gente amadora de deleites, más que de Dios. Personas que en este tiempo se desconfían. Los tiempos peligrosos prácticamente han llegado. Y el ser humano debe de prepararse entregando su vida a Dios para que el ángel de Jehová, que mora permanentemente vigilando nuestros pasos, sea Él el que guarde nuestra vida del peligro y del pecado que acecha cerca de nosotros. Y de esa manera nosotros podemos estar seguros, porque nuestro Dios es el que nos cuida. Él es el que está cerca de nosotros. Y cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios para pedir que sea Dios el que nos ayude. Por otra parte, queremos decir de que las personas que no se acercan a Dios, ¿a quién se acercan? Sobre la faz de la tierra hay dos grandes poderes. El poder misericordioso de nuestro Dios a través del Santo Espíritu que mora entre los seres humanos, y también está el poder de Satanás,
que la gente lo conoce como la marca de la bestia. Entonces, ese es un poder maligno. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar separados de eso. Ahora, sabemos nosotros que sobre la faz de la tierra hay ese poder que prácticamente ha turbado el pensamiento de los seres humanos, se ha apoderado de los pensamientos de los seres humanos y lo ha cambiado el pensamiento de los seres humanos y ya no obra como Dios quiere que obren. La palabra de Dios habla en el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo 553, dice la palabra de Dios, vamos a leer de este libro, 553. Está diciendo, hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con acciones y tradiciones que habían difíciles y que eran muy pesados para cumplir en ellas. Así como los judíos profesaban reverencia a la ley de Dios, así también los romanistas dicen reverenciar la Santa Cruz. Exaltan el símbolo del sufrimiento de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel quien es el símbolo que representa, que es Cristo Jesús. Note qué cosa más terrible, qué cosa más sorprendente. Mientras un pueblo exalta la cruz donde mataron a Cristo, el símbolo de tortura, a Cristo lo pisotean. Con sus actos, con sus hechos, lo niegan. Ahora Dios dice que cada uno de nosotros debemos de entender esto. Los papas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestimentas. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se les honra y se exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están demasiado lejos. Las tienen sepultadas debajo de un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exageraciones rigurosas. La palabra del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplica con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas ni aún con un dedo. San Mateo 23:4. La palabra de Dios dice que los romanistas ponen cargas pesadas sobre aquellas personas que van a la iglesia, que se hacen pasar por cristianos, pero ellos ni siquiera las tocan con un dedo. Y en tiempos de Semana Santa, por ejemplo, uno ve cuántas cosas hacen y les ponen a las personas que las anden llevando en los hombros, para aquí y para allá. Quiero decirles que ellos no las tocan ni con un dedo. Estas cargas no son cargas para salvación. Eso prácticamente es un irrespeto a los seres humanos, hacer eso. Por tal razón, las personas que no conocen la palabra de Dios permiten que les pongan cargas y más cargas. Hay almas concienzudas, sopesa constante del terror, teniendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y en los placeres sensuales. Note qué difícil y qué terrible. Cuando nosotros vemos prácticamente las desgracias que están viniendo sobre la faz de la tierra, no se le enseñan a la persona, no le enseñan al pueblo, no le explican, ni le dicen las cosas que están por venir, ni las cosas que Cristo tiene solo en su potestad para manifestárselas a su pueblo. Ellos prácticamente mandan a la gente que lo hagan, pero ellos ni siquiera las tocan con un dedo. El culto a las imágenes y a las reliquias, las invocaciones de los santos y la exaltación de los papas son artificios de Satanás para alejarlos de Dios y de su Hijo y el espíritu del pueblo, para asegurar su ruina y que se esfuerzan en distraer su atención al único y verdadero Dios que los puede salvar.
Note qué cosa más difícil y qué cosa más terrible. Estas iglesias seculares, donde usted, mi amado amigo, mi amado hermano, va, donde usted asiste, les ponen cargas difíciles de llevar, de que ellos ni siquiera las pueden mover con un dedo. Y en esa aglomeración de gente que hay, la gente no sabe ni quién es y quién no es. Y las cargas que les ponen, las ponen porque les dicen que con ellas ustedes van a hacer prácticamente un sacrificio para ser salvos. El efecto natural para refrenar como ofensivos a Dios todos estos pensamientos y sentimientos de compasión hacia sus semejantes, eso no existe. ¿Por qué razón? Porque ellos están tratando de sumir a la persona cada día más en la ignorancia y más en la ignorancia, y nunca le presentan la palabra de Dios tal como la palabra de Dios la tiene escrita. Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás manifestada en el curso de los siglos, no entres los que jamás oyeron hablar de Dios, sino que en el corazón mismo de la cristiandad y por toda la extensión no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. Por miedo de este gigantesco sistema de engaño, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, ha considerado ellos que a las personas son objeto de deshonra y deshonran a Dios al hacer estas cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo lo que se hace en estas iglesias seculares es una deshonra a Dios y es también un bochorno delante de Dios y delante de los feligreses. No enseñarles las cosas de Dios, no explicarles las cosas de Dios, ni decirles cómo Dios está obrando con su pueblo, también es un engaño. Y nosotros tenemos que entender, de esa manera se recibe la marca de la bestia, porque nosotros, las personas más que todo, entonces no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren abrir una santa Biblia, que la Biblia les va a explicar de una manera clara cómo es que debemos nosotros de adorar y de respetar y servir a nuestro Dios. Y en este andar diario de estas personas, ellos cada día están entrando a una situación difícil. Y al fin del tiempo, sabemos nosotros que cuando la gracia se termine sobre la faz de la tierra, cuando la misericordia se termine sobre la faz de la tierra, entonces vendrán lo que se llama las postreras plagas sobre la faz de la tierra. Entonces las plagas vienen sobre los impertinentes, sobre los impíos, sobre todos aquellos que no quieren obedecer. Además de eso, nosotros sabemos que en el fin del tiempo Dios se está manifestando a través de muchas otras cosas que están surgiendo. Por ejemplo, la misericordia de Dios aguarda a su pueblo. La misericordia de Dios está derramada sobre su pueblo. Sobre la faz de la tierra, nosotros vemos que hay muchos desastres, hay pestes, hay ciclones, hay terremotos, hay maremotos, hay incendios por doquier. Eso nos está avisando de que Satanás está muy cerca poniendo dificultades a su pueblo, al pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Los ángeles de demonios están por donde quiera. Ellos están trabajando para que los seres humanos no conozcan la voluntad y el amor de Dios, para que los seres humanos no conozcan a aquel que conoce la eternidad y aquel que ha ofrecido la salvación para los seres humanos. Hay tantos desastres sobre la faz de la tierra, comenzando desde los terremotos, maremotos, tsunamis, incendios, guerras y muchas otras cosas que hay sobre la faz de la tierra, es para distraer al ser humano, es para apartarlo del camino de Dios. Miles de personas en este tiempo están distraídas con las cosas que están pasando en nuestro alrededor. Están distraídas y Satanás está aprovechándolos para sacarlos, para desviarlos, para sacarlos del camino sagrado. Hay también en este tiempo, sabemos nosotros, de que van a venir las plagas sobre la faz de la tierra. Y estas plagas van a ser peor que las plagas que cayeron en Egipto. Todos conocemos las plagas que cayeron en Egipto. Plagas de ranas, plagas de incendios, plagas de hielo, y hubieron muchas plagas. En este tiempo también nosotros conocemos que van a venir muchas plagas sobre la faz de la tierra. Y una de ellas son las guerras. Una de ellas son las pestes, las hambres, las desilusiones
y tantas cosas que vienen sobre la faz de la tierra, de las cuales nosotros conocemos que en este tiempo ya se están dando. Sabemos nosotros que en este tiempo ya se están dando por donde quiera, y el hombre de pecado que está por medio es prácticamente uno de ellos el que está manteniéndolas, o el que está tratando de que esto sea de esa manera. Entonces, las calamidades que vienen sobre la faz de la tierra, según dice su santa palabra, entonces vienen también para que nuestro conocimiento, para que nosotros sepamos que Dios está a las puertas. La condenación de la gran ramera ya está dada. Será claramente y sin matices. Se dará la sentencia de la gran ramera. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 y versículo 1, dice la palabra de Dios: y vino delante de mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la condenación de la gran ramera, la sentencia, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han enriquecido y se han embriagado con el furor de su fornicación. Note, cuando nosotros vemos de que ha venido sobre la faz de la tierra la sentencia sobre la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, entonces es porque la palabra aguas quiere decir tiempos, pueblos. La palabra aguas quiere decir pueblos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La palabra escarlata es porque la Babilonia se sienta, mis amados hermanos, sobre el dinero de la tierra. Por eso es que es escarlata, porque brilla, porque ella tiene tanto dinero, entonces está sentada sobre el dinero de la tierra. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las suciedades y de las fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora veamos nosotros, esta organización, que no es una iglesia, es una organización de los ricos de la tierra. Entonces, ella está sentada sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces, ella es la que gobierna los pueblos de la tierra, y le ha quitado prácticamente el dominio a Dios. Por eso la gente no puede ver a Dios, porque está viendo a la iglesia católica, está viendo a la gran ramera, está viendo a la Babilonia, que menciona la palabra de Dios, que está sentada sobre muchas aguas. Entonces quiero decir de que las personas están enceguecidas, están aturdidas, viendo este poder de que maneja la tierra como Él quiere, a los habitantes de la tierra como Él quiere y donde Él quiere. Por eso Dios está diciendo que debemos nosotros estar preparados. Uno de los 7 ángeles vino, y que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Note que la Biblia dice la condenación de la gran ramera. Oiga, entonces quiere decir que esa iglesia a la cual las grandes mayorías van está condenada, porque la Biblia lo dice en el texto bíblico. No es que la gente lo diga, ni que los predicadores lo quieran decir, sino que la Biblia dice: te voy a mostrar la condenación de la gran ramera. Entonces quiere decir que la palabra de Dios no lo puede engañar a uno. Y nosotros entendemos claramente de que todas las personas que asisten a la gran ramera y que van a esa iglesia, entonces están condenadas. Veamos nosotros el texto bíblico. ¿Por qué esa iglesia está condenada? Porque engaña a los moradores de la tierra, porque engaña al mundo entero. Por eso, y porque fornica en la faz de la tierra. Entonces, dice la palabra de Dios: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, otras cosas. ¿Por qué blasfemia delante de Dios? Porque ella habla cosas incoherentes de la palabra de Dios. Blasfema contra Dios, contra el poder de Dios, contra la santidad de Dios. Ella blasfema. Entonces, por eso es que la condenación de la gran ramera está escrita en la palabra de Dios. Y la mujer está vestida de ropa de púrpura y de escarlata. La palabra púrpura quiere decir que está adornada con oro, con plata y con perlas preciosas. Entonces, y aún en su mano tiene un cáliz de oro.
y lo tiene lleno de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. Ese cáliz que ella tiene en la mano, como que está diciendo, es el poder. Allí tiene las abominaciones de la tierra. Allí ella tiene toda la suciedad de la gente de la tierra. Entonces, la palabra de Dios no lo puede engañar a uno. Por eso uno tiene que decidir de una vez por todas abandonar Babilonia, abandonar el catolicismo y abandonar cualquier otra iglesia que a uno no le estén hablando la verdad. Por eso nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos y digamos, Señor, gracias porque tú nos has despertado. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos. Gracias porque has abierto nuestros oídos. Y gracias porque hasta aquí tú eres bueno con nosotros. Que Dios nos bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Eterno Dios y Padre de amor que estás en los cielos, gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones y gracias porque tú has abierto nuestros ojos en esta hora. Quédate con nosotros, danos tu bendición y danos tu Santo Espíritu y que los santos ángeles siempre nos acompañen y que tu Santo Espíritu pueda preparar nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos para poder escuchar solamente la palabra de la invitación que Dios nos hace para salir de Babilonia y venir a sus santos caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.